7. ¿Está? Bien. Bien. Buenas tardes y pedimos disculpas por unos minutos de demora, pero se ha debido grabar las actas de Historia Debate 99 para luego pasarlo vía internet. Estamos en esta mesa el profesor Boris Bersongor de la Universidad Autónoma de México, el profesor doctor Carlos Barros de la Universidad de Santiago de Compostela, la profesora María del Carmen Ríos de la Universidad Nacional del Litoral, la profesora Nidia Pérez Campos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y quien les habla también de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Esta reunión tiene el objetivo de presentar las actas de Historia Debate 1999, segundo congreso de este movimiento que es Historia Debate, y que cada uno de nosotros, los que estamos integrando este panel, vamos a dar algunas impresiones y valoraciones con respecto al material que aquí ofrecemos. Sencillamente me toca comenzar con esta presentación y les diría que este movimiento que es Historia Debate de alguna manera se corresponde con los combates que en su momento tuvieron una significativa trascendencia y que fueron los combates historiográficos de Lucien Febvre. Hace más de 70 años, Lucien Febvre planteó combates por la historia. Hoy, a partir de 1993-2001, estamos con este movimiento que es Historia Debate. Y entre combates y debates, la historia trasciende con una inquietud muy significativa y que nos plantea en este tiempo una nueva mirada hacia la historia y plantearnos también qué historia queremos. Combates por la historia de Lucien Febvre desde aproximadamente unos 70 años atrás. La Historia Debate, iniciado en 1993 con la coordinación de Carlos Barros, constituyen una línea de militancia de los historiadores. Y cuando aquí yo hablo de militancia, estoy planteando la militancia auténtica, genuina, que implica una militancia por una renovada historia que esté a la altura de los tiempos y que esté en función de la vida social que estamos viviendo. Historia Debate es la militancia canalizada en encuentros internacionales, en una encuesta iniciada por Carlos Barros, la comunicación permanente vía Internet y en la plasmación del documento fundante, Manifiesto de Historia Debate. Cuando hablamos del concepto manifiesto, que justamente el doctor Carlos Barros le dio la culminación hacia el 11 de septiembre del 2001, implica un género literario, pero también militante, combativo. Un manifiesto es un dar y un darse a conocer. Es un dar a conocer una serie de presupuestos, de principios, de valores a los cuales adherimos, y además es un darse a conocer. A través de esos presupuestos y de valores nos damos a conocer en la concepción de historia que tenemos y que hoy de alguna manera nos demandan los tiempos. Quehacer que debe ser más que nunca una militancia para una tarea en libertad, en el pluralismo de enfoques, en la interdisciplinariedad desde los cimientos científico-humanísticos de la historia y en la búsqueda de un paradigma globalizador. En Historia Debate 99 convergen los aportes historiográficos fundamentalmente del mundo hispanoparlante, que con España y América Latina alcanza un alto nivel de participación. Argentina,
México y Cuba, a quienes le siguen Brasil, Venezuela y Uruguay, son los países después de España con mayor participación. A ellos le siguen Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Portugal, Bélgica y algunos países de la Europa Oriental, con aportes de China, Israel, Sudáfrica y Nueva Zelanda. De la formalidad participativa pasamos al contenido. Sobre los problemas teóricos de la historia se plantearon en una doble perspectiva, como balance y diagnóstico y como prospectiva. Como balance y diagnóstico, Historia Debate 99 sintetizó el estado de la cuestión, planteando la crisis de la historia hacia fines del siglo XX y la necesidad de un cambio de paradigma. Sobre este eje medular giraron temáticas referidas al oficio del historiador, nuevos temas y problemas de la historia, nacionalismo, mito, mentalidades, multiculturalismo, historia ecológica, pasado, presente y futuro, como así también los desafíos de la historia enseñada. Como prospectiva, Historia Debate genera la necesidad y la demanda de proponer un nuevo paradigma globalizador que, siguiendo tal vez la línea brodeliana, no sé si es permitido, sea integrador de los otros paradigmas que, si bien profundizaron temáticas, desmigajaron y pulverizaron el conocimiento de la historia. Historia Debate 99 plantea una alternativa frente a la crisis de la historia, reflexionando sobre los nuevos campos y problemas por donde la ciencia histórica ha incursionado. La historia como metahistoria, ya superado, la obsolencia de las eras cronológicas, la historia entre las humanidades y las ciencias sociales y la invalidez de una disyuntiva, los estudios de género en la historia. Plantea los desafíos de una historia en y para el nuevo milenio, cuyos problemas medulares son la búsqueda de la síntesis de la historia, la construcción de un nuevo paradigma para una historia total en la era de la mundialización, cuyos presupuestos a definir serían la nueva ilustración, como ayer dijo el doctor Barros. La historia se hace con testimonios y fuentes, pero también con problemas, con hipótesis, con imaginación retrospectiva y el nivel conjetural. Lo conjetural, tal vez por muchos sectores de historiadores, es considerado una categoría ahistórica o antihistórica. Creo personalmente que el nivel conjetural puede entrar en el nivel del análisis histórico, porque da el margen de las posibilidades hermenéuticas del accionar de las sociedades y de los hombres. La historia inmediata, el sustento teórico metodológico vertebrador de una renovada metodología de la enseñanza de la historia. Generalmente la enseñanza de la historia ha girado simplemente sobre la base didáctica empírica y le falta especialmente el fundamento teórico epistemológico de la ciencia histórica. Una historia más humanizada, superadora de parcelaciones y como un campo de hermenéuticas abiertas. La apelación de la historia al psicoanálisis en sus dos niveles, como disciplina que remedia la función del psicoanálisis, profundizando en la memoria para explicarnos como instrumento terapéutico, como disciplina que necesita del psicoanálisis como un medio para explicar los componentes subjetivos de los hombres en el tiempo, según lo que dice el profesor Boris Berenson. ¿Cuál es el planteo que en particular podemos hacer de Historia a Debate como perspectiva desde el espacio nacional, desde Argentina? Tenemos que de alguna manera ir neutralizando los recortes y las fragmentaciones en el análisis histórico. Es decir, que los recortes y las fragmentaciones estarían como una posición frente a la síntesis. La propuesta de grandes temas, de grandes problemas, ejes, vertebradores, integradores para el nivel de la investigación. La apertura de Historia a Debate desde el ámbito nacional
que implica una actitud de tolerancia, una actitud también de tolerancia para transitar esta etapa y fundamentalmente la apertura para la comunicación. La valoración a un pensamiento y a un trabajo historiográfico autónomo, como decía el doctor Carlos Barros, el abandono de la exagerada autoestima por parte de los historiadores argentinos. Creo que necesitamos neutralizar también los núcleos académicos, muchas veces en ámbitos universitarios, que se comportan como verdaderas corporaciones cerradas, herméticas, y que de alguna manera no tienen tampoco la proyección social, la bajada, diríamos, al ámbito social. Esa neutralización de la exagerada autoestima de los historiadores y de la conformación de verdaderas corporaciones universitarias, académicas, es algo que tal vez, diría casi con cierta convicción, por lo que puedo ver, operan en contra de lo que es el desarrollo de trabajos en equipo, de mayores comunicaciones a nivel de historiadores. Y fundamentalmente terminaría diciendo que, a pesar de que lo hemos discutido con el profesor Carlos Barros, yo insisto en que es necesario una renovada actitud ante la historia. Y la renovada actitud ante la historia tal vez tiene que estar fundamentalmente o partir de nuestros cambios en las estructuras mentales. Fundamentalmente también creo que la sociedad de escuela y la sociedad mediática son las dos intermediaciones a través de las cuales es posible entonces que los ámbitos académicos o que las investigaciones académicas bajen a la sociedad. Creo que necesitamos entender una historia como proyecto de vida, es decir, como una actitud vital. Con respecto a este movimiento de Historia Debate, es un movimiento abarcador, en síntesis, que de alguna manera renueva grandemente el planteo de la historia y que rescato entre todos los valores fundamentalmente el trabajo en libertad. Nada más. Bien. Para el final. Bien. Carmita. Para vos. Sí. Bueno, perfecto. Vamos a escuchar la valoración que hace la profesora Nidia Pérez Campos con respecto a Historia Debate 99. Bueno, yo quería hacer una referencia, dado que Amelia presentó los temas y los tópicos más importantes de ese Congreso 99, y me detengo particularmente en uno, que es el de la historia enseñada. Es decir, nosotros estamos planteando, o plantea el movimiento Historia Debate, un nuevo paradigma, una nueva forma de ver la historia, superadora ya de ciertas formas que van quedando caducas, y que la urgencia de los tiempos nos obliga a actualizar. Indudablemente que eso tiene que tener una comunicación, una transformación hacia lo social, que es lo que planteaba Amelia esencialmente a través de la escuela. Entonces, cuando se plantea la historia enseñada dentro de este planteo, estamos hablando de cómo llegar a cada docente, cómo llegar a cada maestro para que
en la transición de estos tiempos vaya comprendiendo una nueva manera de pensar la historia, de enfocarla, de plantearla y por supuesto de comunicarla. En nuestra tarea cotidiana estamos muy acostumbrados y ya a veces adheridos a ciertas formas que den resultado o no, pero es un poco lo que siempre se ha hecho, lo que se viene haciendo y que algunos podrán valorar como positivo o negativo. Pero llega un momento en que por distintas razones nos planteamos acerca del sentido y el significado de lo que hacemos en las aulas. Es entonces cuando nos debemos obligar no solamente a plantear temáticas, a seleccionar otros contenidos, a tratar de descubrir nuevas metodologías, sino esencialmente a plantearnos desde nosotros mismos, con lo que vamos leyendo, con lo que vamos interpretando, cómo se piensa hoy la historia y cuál puede ser mi rol en ese planteo. En aquella experiencia pude notar que muchos de nuestros colegas que participaban tienen casi los mismos problemas como docentes, no enteramente todos los mismos, pero en cuanto al planteo de cómo hacer la dinámica áulica, sí, a cómo tomar cierto nivel de autonomía en las decisiones de nuestras propuestas pedagógicas también. Entonces, nos da este movimiento la posibilidad, la oportunidad de encontrar o de ir descubriendo por nosotros mismos cómo se plantea esto, cuáles son sus valores, sus sostenes. Esencialmente, como mencionaba Amelia, el apropiarnos del sentido del trabajo en libertad, el sentido de tomar la autonomía que nos corresponde, porque la tenemos, pero a veces parece ser mejor no usarla, en propuestas que vayan siendo serias, significativas, y que permitan la participación de todos. No estamos hablando de un movimiento unilateral, unívoco, sino que da cabida o contiene todas las ideas, todos los pensamientos que querramos desarrollar, pero le otorga un nuevo significado. Eso es lo que esencialmente interpretamos como el nuevo paradigma. Entonces, desde pensar la historia, desde encontrar una nueva perspectiva, nos irá indicando con nuestro esfuerzo y con el de nuestros colegas cuál es el mejor camino para comunicarla. Entonces quizás la historia áulica o lo que nosotros comunicamos pueda tener otro significado también para las nuevas generaciones que son los que lo reciben. Nada más. Bien, la profesora María del Carmen Ríos, entonces, con su valoración. Ahí vas a quedar. Bueno, creo que todo lo que se refiere a historia-debate, ¿se escucha bien? Todo lo que se refiere a historia-debate necesita de una reflexión y un análisis prolongado, serio. Y lo que yo voy a presentar es simplemente impresiones, impresiones que las he recordado ayer después de recibir la invitación del doctor Carlos Barros para integrar este panel, cosa que acepté porque... Bueno, ahora sí. Bueno, quería decir que acepté ayer esa invitación porque me resulta gratificante integrar este panel con dos exalumnas dilectas, entre quienes estoy flanqueada, y entre dos potencias hispanoamericanas, una potencia mexicana y otra de la madre patria, gallega, sí. De ahí entonces que yo debería hacer un análisis, como les decía, más profundo, pero hago lo que puedo hoy. He garabateado algunas impresiones y esto es lo que voy a ofrecerles. Quiero decirles que hace 8 años que conozco la historia-debate. Establecí contacto con este movimiento o foro de libre expresión historiográfica en julio de 1993 en Santiago de Compostela y asistí a ese primer congreso
porque me interesó y me sorprendió y me impresionó también ir a un congreso donde se tratara de manera específica la teoría y metodología de la historia. Yo dije, wow, por fin alguien que trate la teoría y metodología de la historia. Entonces allá fuimos un grupito pequeño y nos sorprendió más ver todo el ambiente, la calidez de la recepción, la calidez de la persona mentora de esos congresos aquí presente. Ahí estuvimos entonces durante una semana y traje las actas del primer congreso que eran realmente buenas y muy útiles. Desde entonces comprobé entonces que una vasta red mundial de historiadores, una comunidad académica, debatía no solo las certezas de la ciencia heroica del siglo XIX, esa ciencia monolítica, esa ciencia erudita y esa historia tradicional respetable hasta el día de hoy como conocimiento patrimonial, sino también los metarrelatos, modelos, tendencias y giros de la historiografía del siglo XX. Es justo señalar aquí y ahora entonces los aportes recibidos desde el 93 por Historia Debate. En primer lugar, como ya lo dije, lo confirmo, lo ratifico, que comprobé el protagonismo del área teórico-metodológica de ese territorio donde se aloja la teoría. Pero una teoría no como sonambulismo teórico, como dice Paul Bain, sino una teoría como filosofía crítica de la historia para legitimar la praxis historiográfica. Es decir, la teoría es anterior, simultánea, pero está asociada inmediatamente a la praxis historiográfica. Esto significaría que la teoría toma distancias de las meras abstracciones cerradas y autocomplacientes. La teoría no es eso, la teoría junto a la praxis, es decir, a la metodología. Metodología entonces que estaría concebida como la serie de competencias críticas para leer nada menos y escribir nada menos historia. Metodología entonces concebida no solo como un paquete de técnicas heurísticas. A esas dos subdisciplinas se unirían siempre en este movimiento para configurar un triángulo indisociable la historia de la historiografía como registro del devenir del conocimiento histórico en permanencias y rupturas. Esa fue mi primera comprobación y la primera impresión que les ofrezco. La segunda impresión es lo que constaté en esa reunión: el pluralismo de tendencias en la participación de ese congreso y sobre todo de la cuarta generación de Annales, Chartier y Bruguière, los dos autores de dos diccionarios de amplia difusión acerca de los contenidos teórico-metodológicos de la historia, que no han sido superados y que para mi modesto entender representa un poco como la suma de la historia. No sé si está de acuerdo el profesor Barros. Hasta su época, ¿no es cierto? Le faltaría una reactualización. Estuvo presente también Bernard Le Petit, fallecido poco tiempo después, el arquitecto del giro crítico que puso en la mira de los historiadores, sus propias prácticas. No faltaron los británicos, los de la tendencia neomarxista, los americanos culturalistas, Darton, por ejemplo, los españoles, los historiadores de la historiografía españoles como José Luis de la Granja, por ejemplo. Número 3, otra impresión. Continúo verificando hasta hoy los aportes en las comunicaciones por red electrónica. Y enseguida, sin ánimo de hacer una comparación, porque las comparaciones generalmente son odiosas, ni expresar opiniones sin el grado de fundamentación requerida, me permito mencionar algunas impresiones referidas al área teórico-metodológica en el contexto de la historiografía nacional. Lo que voy a decir no me pertenece, sino le pertenece a un artículo
sumamente interesante de Hilda Sábato, publicada en la revista Punto de Vista número 70, este año 2001. Ella dice que nuestro país es un país donde en los últimos 20 años se ha podido verificar un clima de optimismo en las universidades y agitaciones teórico-metodológicas que renuevan enfoques y problemas. Que en los 90, dice, se generaliza una nueva normalidad, entre comillas. Hay menos figuras excepcionales en la historiografía argentina, menos grupos privilegiados y menos discursos historiográficos brillantes. Y esa normalidad significa que no hay héroes, que no hay resistentes ni adelantados. Esa normalidad entonces alude a las prácticas de investigadores que marcan nuevas áreas y que no incluyen específicamente el territorio teórico-metodológico. Este es un artículo entonces del sistema de producción y de los afanes teórico-metodológicos de la historiografía argentina, que sirve como punto de referencia para Historia Debate. Pero yo no quisiera terminar mis impresiones sin recordar una figura señera de la teoría y metodología histórica de las décadas de los 70 y 80, que se llama Antonio Jorge Pérez Amuchastegui. Fue la figura rectora del área, fallecido en 1983. Fue Pérez Amuchastegui el maestro que dejó huellas y que dejó epígonos. Pero, lamentablemente, esos epígonos se diseminaron por los cambios que no faltan nunca en nuestro país de índole política y también económica, y no pudieron aglutinarse. Eso es todo, gracias por la atención. Bueno, ahora le corresponde al profesor Boris Berenson. Gracias. Yo voy a hablarles desde dos posibilidades que me otorga. Por un lado, hablar de lo que significó Historia Debate para los mexicanos y de lo que significó para mi generación, que es otra generación, Historia Debate. Quisiera decirles que durante las... Bueno, no es tan grave lo que voy a decir. Quisiera decirles que cuando iniciaba mis estudios habían pasado la gran polémica del positivismo, el materialismo histórico y el historicismo, con grandes rupturas y con grandes polémicas que habían presentado, que habían surgido de la llegada del exilio español, con figuras como Wenceslao Roses, Adolfo Sánchez Vázquez, Eduardo Nicol, José Gaos, etcétera, etcétera. Esto había presentado un gran movimiento en la teoría que nos había dejado realmente satisfechos a los mexicanos de la polémica que por lo menos mantenían, por un lado Roses y Sánchez Vázquez, por otro lado O'Gorman, defendiendo el historicismo frente al positivismo que defendía Silvio Zavala. Lo cierto es que mi generación llegó desgastada a un eclecticismo incoloro, insaboro, desgastado, que no tomaba ninguna posición teórica y que se desgastaba en aventuras, no sé si en Argentina se utiliza, que yo utilizo mucho con mis alumnos, de champurrado, del todo se vale, que terminaban en un nihilismo decadente, absorbente, y como siempre sucede, algún día caminando por los pasillos, que es los lugares en donde más se aprende, María Alba Pastor, quien había asistido al primer Congreso de Historia Debate en 1993, me detuvo y me dijo: no puedes seguir dando filosofía de la historia sin conocer Historia Debate. Y tenía mucha razón. Gasté muchos pesos en fotocopiar las miles de páginas que tenía las primeras actas, y se las di a leer a mis alumnos y las discutí con muchos de mis colegas, quizás porque Historia Debate nos permitía en ese momento, en 1994,
empezar a ver las grandes problemáticas no resueltas que aparecían en ese siglo XX. Las actas que hoy presentamos tenían otra posibilidad. Se presentaban nuevamente, quizás con una mayor profundidad, quizás con una mayor sagacidad, quizás con la certeza de quién era Carlos Barros ya en ese entonces, que para el primer congreso algunos dudábamos o no conocíamos, ya como una gente que por lo menos nos ofrecía lo que hoy no el prestigio que hoy nos ofrece, sino simplemente en ese momento un prestigio ético que ya era mucho para quienes habíamos surgido en esa generación, de los grandes problemas, de cómo discutir los grandes problemas históricos y cómo discutir los grandes problemas teóricos y metodológicos que nos quitarían este sabor incoloro que me parecía lamentable. Así, por ejemplo, entramos con gran fuerza en el segundo congreso a discutir el fin de la historia y sorpresivamente para mí un tema como lo era Chiapas, un problema que aparentemente era de los mexicanos, y quiero decir que en 1994 me sorprendió cuando Carlos Barros fue a México y dijo en un diario, cosa que había que tener valentía en ese momento, la historia se volvió a empezar en México con Chiapas. Yo dije, bueno, es un buen eslogan para iniciar, sin embargo me pareció contundente la reflexión que hacía, pero para el siguiente congreso, que es las actas que hoy presentamos, en Historia Debate, Chiapas era uno de los temas fundamentales donde también participó la doctora Yaletti. Me parece que lo que presentamos hoy rompía con esta idea del fin de la historia y rompía con este champurrado de eclecticismos históricos que no llevaban a ningún lado. Quizás ante este fin de la historia nos deberíamos de preguntar, ¿el tiempo se jubila? Y yo creo que la respuesta es que no, que el tiempo, como lo hemos visto, el tiempo no se jubila y por lo tanto su metodología tampoco. Quizás es terrible pensar que desde una pantalla de una computadora hoy se puede decidir la buena o la mala suerte de millones de seres humanos, y creo que contra esto Historia Debate también desde una pantalla de computadora discute y debate cotidianamente frente a esta otra posibilidad. Entonces me parece simplemente, que no es tan simplemente, que Historia Debate nos ha abierto las puertas en este segundo congreso, y espero que lo siga haciendo, y con el manifiesto que hemos presentado nos permite que no nos borren, nos permite abrirle una puerta a la historiografía mundial y abrirle una puerta para reflexionar sobre los grandes retornos que existen, para pensar que la historia puede ser una historia hispanoamericana. Quizás porque me gusta mucho la música popular, pienso que Carlos Barros e Historia Debate nos permite romper con el tango que dice que uno vive anclado en París, para presentarnos una dialéctica que le dejo al doctor Barros, como diría el cantautor mexicano José Alfredo Jiménez: ¿cuánto nos debía el destino que contigo nos pagó? Muchas gracias. Me toca a mí terminar este acto. Me toca hacer de lo que en España llamamos coche escoba, ¿no? Recogiendo lo que queda y completando lo que no han dicho los colegas, las colegas, las amigas, los amigos que me acompañan y que me han acompañado en Mar del Plata, en la presentación de Historia Debate en el Centro Borges de la capital federal, y hoy aquí en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Decir que el objeto final de este itinerario de Historia Debate, de mi presencia en Argentina, es participar en el 4º Congreso Nacional de Historia de Entre Ríos, y ahora conozco ya Concepción del Uruguay, conozco ya Entre Ríos, pero lo que me ha traído aquí es Amelia Galetti, a quien conozco ya desde hace años, y si podemos devolver lo que hemos recibido, puedo decir que me ha maravillado su entidad humana y su entidad como historiadora, y he conocido aquí su trabajo como docente, porque los alumnos de Amelia, como los alumnos
de Nidia y los alumnos de Carmita me habéis estado, en fin, acosando, en el mejor sentido del término, en esos jardines, y he podido comprobar en vosotros el trabajo de Historia Debate, porque Historia Debate somos los que estamos aquí y muchísimos más. A mí me gusta también hablar al final porque Historia Debate crece hablando y escuchando, sobre todo escuchando mucho, y en cada una de estas reuniones para la presentación de nuestras actas y de nuestra red que hemos hecho he aprendido mucho. Por lo tanto, lo primero, completar algunos actos. Las actas del segundo congreso son 3 volúmenes, 79 ponencias, 19 mesas redondas, hemos transcrito todos los debates, 157 autores, 1235 páginas en español, en gallego, portugués, inglés, francés e italiano. Las chicas han distribuido unos folletos con información sobre las actas y otros con el texto del manifiesto que recién acabamos de elaborar y de difundir, primero por internet y ahora de una manera mucho más directa. Está en preparación una edición en la editorial Harvard de Estados Unidos, resumida en inglés. No voy a añadir nada, se ha hablado ya de las segundas actas, lo mejor es poder leerlas, yo sé que y estudiarlas. Es difícil que con estos 3 volúmenes sumados a los 6 volúmenes del primer congreso, es decir, 9 gruesos volúmenes, no encontremos algún tema que sea de nuestra preocupación como historiadores, tal o cual especialidad o temática de tipo general. Creo con toda sinceridad y con toda modestia que es verdad lo que aquí se ha dicho, es decir, es difícil hoy estar actualizado en una disciplina viva y dinámica como la nuestra sin tener a mano las actas de los años 90 de Historia Debate, que al menos en mi país son elemento para definir las memorias de oposición a los puestos docentes, que definen para los tribunales si están actualizados o no esos concursantes, lo cual nos llena de un enorme orgullo, teniendo en cuenta además que, como hemos repetido en la conferencia de ayer y hoy aquí Carmita de los Ríos ha insistido, son unas actas llenas de un número elevado, probablemente cerca de 400 autores que en su mayoría son historiadores, son la infantería de los historiadores, o si queréis los soldados, los sargentos, los cabos, quizá algún capitán, también algún general, pero fundamentalmente se trata de toda nuestra comunidad académica reflexionando individualmente y colectivamente y con una riqueza en sus resultados realmente interesante, ¿no? En este sentido, la diferencia entre el primero y segundo congreso es grande en favor del segundo congreso. Y lo que hemos hecho desde el segundo congreso en 1999 hasta hoy, en fin, nos da un poco de vértigo, ¿no? De hecho, cuando nos encontramos con colegas que participaron en el primer congreso, al hablar mismo ya notamos que algo ha cambiado, porque el contacto en estos 2 últimos años y la participación en el segundo congreso nos ha cambiado la manera de ver nuestro trabajo. Y lo volcamos inmediatamente con nuestros alumnos, todos lo hacemos. Yo me encuentro aquí que los alumnos de Amelia Galetti ya han discutido los 18 puntos del manifiesto y se me ha adelantado porque yo he tenido que interrumpir mis clases para venir aquí, pero a la vuelta vamos a empezar con punto por punto discutiendo y escuchando a los alumnos, porque en definitiva, insisto, los alumnos son los que van a escribir la historia en el siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, hablar y escuchar. Para eso, la red digital que hemos creado con motivo de la convocatoria del segundo congreso hacia la primavera de 1999 es ideal, porque es una forma interactiva de comunicarse, pues hasta
120 colegas que estamos integrados en las listas de correo electrónico, que consiste en que enviamos mensajes al centro coordinador en Santiago de Compostela y desde allí los distribuimos a este elevado número de colegas en un elevado número de países y de universidades de todo el mundo. Concretamente tenemos dos listas de discusión, una la general de debate histórico, historiográfico, metodológico, en la que estamos inscritos 985 profesores e investigadores de historia de 45 países, y una lista más reducida y más intensa en cuanto a temas, a discusión de temas de actualidad desde el punto de vista histórico e historiográfico, que se llama Historia Inmediata, más joven como subred, digamos, dentro de la red general que es Historia Debate, y donde participamos 227 profesores e historiadores de 24 países. Paralelamente tenemos desde hace 2 años una página web cuya dirección es www.h-debate.com, donde entre 8.000 y 10.000 profesores e investigadores de historia de todo el mundo nos visitan cada mes. La mitad acceden en la página de inglés y la mitad de inglés y francés, que tenemos 3 versiones en 3 idiomas, y la mitad en castellano, ¿no? Por lo tanto, esto es un medio extraordinario. Yo decía ayer en mi conferencia que antes no disponíamos, y donde cada debate nos sorprende. Es decir, a ver, nosotros que creemos ya que en la medida que reflexionamos sobre estos temas parece que todo está dicho y redicho. Sin embargo, siempre hay una sorpresa en cada debate por la propia espontaneidad y la pluralidad de generaciones, de países y de historiografías en cuanto a tendencias, modos de pensar y sentir y practicar la historia que ahí están representadas. Es realmente una agradable manera de vivir colectivamente la profesión, una profesión como la nuestra, que es bastante solitaria en la parte investigadora, visitando el archivo, pues escrutando los documentos, escribiendo los resultados de nuestra investigación en un ordenador, un trabajo solitario que se compensa para aquellos que tenemos la fortuna de estar en el lugar que trabajamos conectados a internet con esos mensajes que normalmente pues no más de 2 al día, para no agobiar los buzones de correo electrónico de los colegas, nos llegan de cualquier lugar del mundo. Yo suelo decir en el país, en el interior de mi país, o sea, en la Galicia auténtica, que tenemos más suscritos a la lista de Historia de Debate en la Patagonia, y es cierto que en la propia Galicia, que es un país pues donde lo que son la comunidad historiográfica relativamente reducido, ¿no? Entonces, en este sentido, explicar este carácter digital de nuestra red, y decir algo también sobre el manifiesto. Antes, vuelvo atrás. La inmensa mayoría de los que componemos las listas y de los visitantes de nuestra web somos profesores universitarios de historia e investigadores de los centros públicos de investigación de cada país. Pero la red está abierta a profesores de enseñanza media, que cada vez participan más, a estudiantes avanzados, que es un nombre que ya sabéis que me encanta, que he escuchado aquí, y aficionados a la historia, etcétera. E incluso descubrimos en estos contactos personales, por ejemplo aquí en Argentina, que hay sociólogos, antropólogos, psicólogos, en fin, politicólogos que siguen con entusiasmo y participan más o menos activamente en los debates en internet. Las listas y la página web, naturalmente, es una forma privilegiada de seguir al día de las actividades de Historia Debate. Pues ahora el manifiesto, mañana el resultado de la encuesta, o en su momento la convocatoria del tercer congreso. El manifiesto, que insisto, lo tenéis supongo en vuestras manos porque se ha distribuido y además está publicado en el primer número de la revista Hablemos de Historia, que edita Amelia Galetti,
pues da lugar o es origen, digamos, de una sublista de 24 profesores de universidades españolas, de América Latina y de Estados Unidos, ¿no? Veréis en el folleto que se ha repartido que solicitamos 3 tipos de colaboración, porque como movimiento interactivo nosotros aportamos y os solicitamos colaboración, o sea, ser parte activa de lo que, en fin, con todo lo que tiene de reivindicativo llamamos la primera tendencia historiográfica del siglo XXI. La primera opción es solicitar a quien esté de acuerdo con lo esencial de las 18 proposiciones la suscripción del manifiesto. Estamos realizando una segunda lista que se añade a los que hemos redactado este documento refundacional de Historia de Debate. La segunda colaboración que solicitamos es ayuda para la divulgación. Automáticamente esto se ha hecho en muchas universidades. Nos es muy difícil saber hasta dónde llegan nuestras iniciativas, pero sabemos que se ha reproducido, se ha reenviado por internet a muchos lugares, y tenemos especial interés en cómo se ha hecho en Hablemos de Historia, pues se reproduzca en las revistas académicas habituales. Y por último, naturalmente, estando en Historia de Debate, pedimos opinión, y sobre todo opinión crítica, que vamos a considerar para la futura revisión, en principio prevista para después del tercer congreso del año 2004, pero que si el desarrollo del debate y nuestras propias reflexiones o los imperativos de la historia inmediata no lo exigen, la haríamos antes. El manifiesto es una especie de línea editorial, o sea, es la historia debate oficial, lo cual no contradice para nada, como ahora explicaré, la propia pluralidad de nuestra red, de nuestro foro, ¿no? Decir, ya para terminar, algunos puntos que pueden complementar las intervenciones de los colegas y amigos, de las colegas y amigas que me han precedido. Primero, que nosotros, y pasa desapercibido en el manifiesto, combinamos lo local, lo regional, lo nacional y lo universal global, ¿no? Es decir, que aquí tenéis esa entusiasta y apasionada, digamos, dedicación al estudio de Urquiza, ¿no? Que es, digamos, en fin, el tema fundamental en esta localidad, y un tema muy importante para la historiografía argentina, y así estamos todos. Mi último trabajo ha sido preparar los textos para una exposición permanente en una localidad de Galicia que se llama Rivadavia, sobre los judíos en la Edad Media y en la época de la Inquisición, donde tratamos naturalmente de aplicar nuestra perspectiva metodológica. Quiero decir esto para ilustrar lo que decimos en el manifiesto, que el hecho de que nuestra red sea una red global, o sea, si queréis una multinacional en el mejor sentido del término, si es que lo tiene, espero que sí, de la historiografía, pero al mismo tiempo estamos muy enraizados en la historia local. Yo he hecho toda mi investigación en la historia de la Baja Edad Media gallega. Boris Berenson investiga la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera. Es decir, somos historiadores, aunque yo soy más conocido por mis trabajos de historiografía y por mi trabajo en internet, que tengo como de 10 veces más páginas publicadas en mis trabajos de historia medieval que en las propias reflexiones historiográficas, cosa que cara al futuro procuraré enmendar para equilibrar mejor, para que se entienda que somos eso, historiadores de oficio, historiadores que trabajamos con fuente, que vamos a archivos y que reflexionamos de una manera colectiva. No voy a insistir, ya lo he dicho, creo que es una gran novedad y que en Argentina tiene un especial significado porque la severa competencia a que nos obliga la academia y la sociedad aquí se agudiza por la propia crisis de la universidad y por la propia crisis del país. Creo que a una situación así la mejor respuesta es primero la continuidad de las actividades académicas a pesar de las situaciones difíciles. Unas colegas de la Universidad de Córdoba me explicaban el esfuerzo que supone la situación económica actual de los docentes argentinos, seguir participando en congresos con sus propios medios, ¿verdad? O sea, yo creo que la mejor respuesta para decir sí a la universidad
sí a la educación pública, sí a la esperanza en el futuro de la academia y en el futuro de la República, ¿no? En ese sentido, la mejor respuesta es la respuesta colectiva, académica, social, ese grito patriótico con el que se inició este Congreso y que tiene que concretarse en la sociedad civil y tiene que venir de abajo, que es donde vendrán las soluciones para la lucha por la universidad y la lucha por la estabilidad de vuestro sistema político y para salir de la actual crisis económica y social. Esto es lo que explica que después de las universidades españolas el mayor sostén que nuestra red internacional recibe en este momento viene de las universidades argentinas, y sirva esto para agradecerlo aquí a las y los colegas que me rodean y a vosotros mismos. No es fácil cuando lo que se trata es de sobrevivir individualmente en plena tempestad, cogerse de las manos para defender un proyecto intelectual, en este caso un proyecto historiográfico. Y latino. Yo he observado en este Congreso y en las otras actividades académicas que he tenido aquí en Argentina que hay una doble resistencia a una iniciativa, en este caso historiográfica, académica, que excepcionalmente no surge ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de Estados Unidos. Una es la resistencia que los países más potentes política, económica y culturalmente de Europa y de América, pues claro, pueden oponer a una iniciativa que viene de lo que antes se llamaba periferia, y también España ha sido periferia hasta hace poco en lo que respecta a Europa. Pero hay también una resistencia interior que a mí me recuerda a las lecturas juveniles de un autor, Frank Fanon, que hablaba de esto. No es como a mí se me ha dicho por parte de colegas vuestros, por ejemplo en la presentación que organizó la Fundación Ortega y Gasset en la capital federal, el complejo de inferioridad, en este caso argentino, que también en algún momento sentimos los historiadores y los académicos españoles respecto a la potencia, digamos, de la historiografía francesa, inglesa, etcétera. No. Yo creo que no se trata de eso, se trata de un problema de autoestima en el sentido de que es necesario cambiar el chip desde el punto de vista de la mentalidad académica, de la mentalidad historiográfica, y de saber que a veces lo más importante sucede a nuestro alrededor y no lo vemos, y no hay que buscarlo en Francia o no hay que buscarlo en Estados Unidos, etcétera. Y lo sabemos muy bien porque concretamente en Estados Unidos sabemos el enorme interés que despierta Historia de Debate, y que despiertará todavía más cuando empecemos a trabajar no solo en castellano sino también en inglés. Entonces algo tiene que cambiar en nuestra mentalidad para valorar lo propio y hacer algo que también está surgiendo en todos los actos que Historia de Debate está haciendo, en fin, aprovechando mi presencia aquí en la Argentina, y es recuperar la tradición historiográfica latinoamericana, de la misma manera que aquí ayer decíamos que hay que hacer un balance crítico de las grandes corrientes historiográficas normalmente de origen europeo, es decir, positivismo, análisis, materialismo histórico, etcétera. Pues muy bien, eso mismo creo que ya hay colegas vinculados a Historia de Debate que lo están haciendo, pero muchos más deben hacerlo. Es decir, recuperar todos los clásicos de la historiografía argentina, de la historiografía latinoamericana, de una manera crítica, autocrítica, para ver cómo, regresando al pasado, podemos regresar al futuro, es decir, podemos encontrar la identidad en el nuevo siglo de una historiografía latinoamericana. Eso es algo que desde Santiago de Compostela no podemos hacer, es algo que tenéis que hacer vosotros, y nosotros lo que ofrecemos es este marco de libertad, este marco de búsqueda de nuevos paradigmas donde pueda encontrar eco, digamos, y digamos medio adecuado para desarrollarse una nueva historiografía latinoamericana con vocación global, con alcance global. Yo sé que cuando insistimos mucho que trabajamos en Internet,
que los colegas que se manifiestan más en Internet y que se acostumbran más a trabajar en ese medio de comunicación, pues pasa esto de que ni son todos los que están ni están todos los que son. Y a veces colegas muy valiosos, muy valiosas desde el punto de vista de sus reflexiones como profesores, como investigadores, muy vanguardistas, incluso pues por razones de carácter o de lo que sea, o de dificultad de acceso a Internet también, pues se manifiestan menos. Por eso consideramos que no es suficiente con el contacto digital, sino que es necesario un contacto presencial. Nunca acabamos de conocer a una colega, a un colega, hasta que realmente se produce un intercambio personal. Internet puede en este sentido ser también una manera de enmascarar cosas o de dar una imagen que no se corresponde con la realidad. Pese a todo, yo os animo a incorporaros a Internet, una vía para nosotros ideal, creo que puede ser suscribiéndose a la lista de Historia y Debate y participar activamente, porque no se pierde el tiempo. Algún colega me dice, bueno, pero es una pérdida de tiempo, ¿no? No es una pérdida de tiempo. Internet puede hacer que 4 ideas que tengamos claras lleguen al último lugar de la última universidad de este continente y del continente europeo y otros, ¿verdad? Cosa que es muy difícil por los medios académicos convencionales. Tenemos en un proyecto, espero que el año que viene se haga realidad, la edición de una revista digital donde yo os puedo asegurar, porque es la experiencia de mi página web personal, que habrá, pues la diferencia puede ser de 1 a 100, es decir, lectores de nuestros trabajos en Internet. También porque tenemos un medio ideal para difundirlos, que es una red de historiadores especialmente extensa, que probablemente no tiene parangón, no lo digo solo en castellano, que eso es obvio, sino también en otras lenguas, quiero decir su carácter internacional. Internet es además el contrapeso horizontal a una academia en la que nos movemos como docentes, como investigadores, jerárquica en su estructura, quizá demasiado, en todo caso es necesario, porque el saber se transmite pues en la relación profesor-alumno, y que eso se ha proyectado también en la propia estructura y relaciones entre los propios profesores y entre las propias universidades y entre las universidades de diferentes países. Todo eso necesita un contrapeso horizontal que Internet lo facilita enormemente. La metodología, la historiografía, la teoría de la historia es el territorio común que nos une a historiadores de muchos países, de muchas especialidades, que trabajamos en periodos cronológicos muy distintos. Pero no todos estamos interesados o tenemos la capacidad para estar en este territorio común que sabemos de entrada que es minoritario, ¿no? Pero todos nos beneficiamos de los resultados de nuestras reflexiones. Yo le diría a aquellos colegas que solamente hacen el trabajo empírico, que nuestra disciplina, vamos, yo le pediría el mismo respeto que Carmita de los Ríos decía tenemos nosotros hacia la historia tradicional, pero al revés. O sea, el respeto para aquellos que hacemos el doble trabajo, es decir, la investigación empírica y la reflexión, porque creo sinceramente que la historia, para los que entendemos que sigue siendo una ciencia, si no evoluciona, si no muestra cierto dinamismo, simplemente muere o se esclerotiza y puede ser, ocupada por otras disciplinas más dinámicas. Por ejemplo, a mí me preocupa especialmente, aunque creo que no va a ejercer demasiada influencia, el intento imperialista de la literatura y de la escritura de la historia para convencernos que la realidad que nosotros reproducimos, la realidad pasada que nosotros producimos, puede ser incluso virtual, puede existir o no. A mí eso me preocupa enormemente, y creo que si nosotros no nos fortalecemos metodológica, historiográfica y teóricamente, pues siempre seremos, los siervos de otras disciplinas que intentan convencerlos de lo que nosotros no somos y no queremos ser. Termino diciendo algo que me parece esencial. Historia de Debate ahora se manifiesta con su propia posición historiográfica, con un movimiento intelectual, en diálogo crítico con otras tendencias que existen, pero eso no
no quiere decir que obviemos la pluralidad que existe en nuestro foro, que existe en nuestra red. Yo sé que esto choca, y ya lo expliqué ayer, pero para nosotros es absolutamente imprescindible. Es decir, nuestra propia posición, ahora expresada en el manifiesto del 11 de septiembre del año 2001, se nutre del diálogo y del debate. Y eso exige posiciones historiográficas contrapuestas, y nosotros hacemos un gran esfuerzo para que todo el mundo se sienta cómodo en nuestros debates, cualquiera que sea su posición historiográfica, incluso política, con independencia de que nosotros somos una corriente historiográfica progresista, renovadora, como lo han sido todas las grandes corrientes que han hecho posible que la historia exista como ciencia social, empezando por el propio positivismo en su momento y después por la Escuela de Análisis y Materialismo Histórico, pero somos tremendamente abiertos a todo el que piense distinto de nosotros, porque ese es el alimento que nos nutre y que nos hace avanzar como tendencia historiográfica. Me falta un detalle con el que no puedo marcharme de aquí sin decirlo. Nosotros estamos hablando mucho del compromiso del historiador, pero hemos conocido en la Argentina un caso realmente de escándalo de un historiador que se llama Raúl Dargolf, de la Universidad del Estero, autor de un libro titulado El Santiaguazo, que es un estudio histórico sobre la revuelta popular de 1993 en Santiago del Estero, y que recién conocemos ha sido acusado por uno de los políticos corruptos que han provocado la revuelta de 1993 en Santiago del Estero, y está pendiente de un juicio en el que se le solicita sentencias de 1 a 3 años de cárcel y una cuantiosa indemnización económica. Nosotros aprovechamos esta reunión, como lo hemos hecho en los otros lugares de Argentina donde hemos estado, para informaros que hemos iniciado una campaña de solidaridad académica internacional con Raúl Dargolf, un miembro activo de nuestra red académica, para que en Santiago del Estero, donde no se juzgó ni a los políticos corruptos ni a los manifestantes que quemaron sus casas y la casa de gobierno en el Tribunal de Justicia y tal, y el único juzgado ha sido, como tantas veces, el mensajero, el historiador que contó la historia. No lo permitamos, no nos preocupa mucho porque es un precedente peligroso en el mundo que viene, que los historiadores no podamos tener la libertad de cátedra, la libertad de docencia, la libertad de investigación y de expresión que exigimos para nuestro trabajo. Nada más y muchas gracias. Que habrá una gente interesada y como quieras, o si quieres. Bien, queda la posibilidad de hacer preguntas, de lo contrario estaría prevista, programada ahora inmediatamente una reunión de historia debate para todos aquellos interesados y que quieren hacer las preguntas, tal vez en un ámbito más convocante. Pasamos entonces a la reunión, que será en la biblioteca.